Cuando lloramos dentro de la cobertura de Dios, dentro de los planes eternos de nuestro Señor, es otro tema totalmente distinto a ese sufrimiento, a ese dolor que produce lágrimas en la vida de una persona que no conoce al Señor. Las lágrimas no son algo malo en la vida de los creyentes, siempre y cuando obviamente esté dentro de los procesos de Dios o dentro de lo que Dios quiere para nuestras vidas, en medio de nuestras lágrimas. Es cierto que toda tristeza puede producir lágrimas, pero la Biblia habla de dos tipos de tristezas que pueden producir lágrimas. Una que no produce frutos de ningún tipo y que más bien es una tristeza que llega por la consecuencia de un acto de rebelión o pecado o por estar fuera de Dios. Y la segunda tristeza, que también produce lágrimas, es la que tiene que ver directamente con el propósito del Señor. Y sobre todo tiene que ver con el propósito de producir frutos en la vida de aquella persona que está llorando, que está en este valle de lágrimas. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera en su segunda carta a los Corintios, capítulo 7, verso 10. Leamos. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar. Esto es importante, esta versión es de la traducción al lenguaje actual, pero dice así, se lo repito, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios, o sea que hay una tristeza conforme a la voluntad de Dios, es increíble. Dice que este tipo de tristeza produce un arrepentimiento que conduce a ¿qué? A la salvación, o por lo menos nos mantiene a los hijos de Dios dentro de la salvación del Señor, porque es por gracia obviamente, y cuando Dios permite en medio de su gracia infinita que pasemos por una situación y esa situación produce en nosotros lágrimas o tristeza, si estamos dentro de la voluntad de Dios, eso nos lleva siempre a un arrepentimiento, a un cambio de vida, a un perfeccionamiento, que obviamente termina en la salvación de nuestras almas, que es como comenzamos salvos por gracia, terminamos siendo salvos por gracia, pero todo esto porque estamos dentro de la voluntad de Dios, incluso esas lágrimas que salen dentro de la voluntad de Dios. Por eso dice, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios, o sea que hay tristeza conforme a la voluntad de Dios, esta produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar. O sea, ¿por qué dice aquí sin dejar pesar? Porque no deja finalmente un pesar en el corazón, sino que nos deja con una sensación de que algo bueno va a pasar después de este proceso por el que hayamos atravesado. Dice, pero la tristeza del mundo produce muerte. Esta es la tristeza que obviamente viene como consecuencia de haber hecho mal las cosas y de no estar con Dios y de no tener el menor consuelo en Dios en medio de esa tristeza. Entonces, la primera tristeza produce algo bueno en nosotros que somos cristianos y finalmente no nos deja ningún pesar, sino que nos deja un nuevo nivel de fe. Nos deja en un nuevo nivel de gloria y nos deja también un gran testimonio en nuestra vida, testimonio que incluso podemos compartir en el futuro. Es como aquellas personas que pasan por situaciones complicadas y que lloran mucho, y es que yo estoy llorando en la presencia de Dios, estoy sufriendo por todo esto que me está pasando, me duele mucho, he pasado por un valle de lágrimas, pero sin embargo yo sé que esto va a producir en mí algo bueno, yo sé que Dios va a hacer algo bueno. Por eso es que digo que esa tristeza conforme a la voluntad de Dios dentro de los planes eternos de Dios nos produce un nuevo nivel de fe, nos produce un testimonio y un nuevo nivel de gloria. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pero la segunda, la tristeza del mundo, por pecar bajo el dominio del mundo, por seguir todos los deseos de esta vida, produce finalmente muerte. Es decir, es una tristeza vana, es una tristeza que no ayuda en nada a aquel que la padece. Por más que llores y llores y llores y llores, si no estás dentro de los planes eternos de Dios, si no estás caminando con Dios, esas lágrimas lo único que van a producir en ti es muerte. Así que por eso es que es lo más lindo de esta vida, tener a Dios y pasar por situaciones complicadas, porque teniendo a Dios, esa situación complicada que produce nuestras lágrimas, que produce profunda tristeza, que produce dolor, trae un resultado maravilloso, un resultado glorioso.
En resumen, si somos hijos de Dios, hemos nacido de nuevo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces hemos aprendido a aferrarnos y a depender de Dios en medio de las pruebas, a pesar de las lágrimas que podamos llegar a derramar en medio de esas pruebas. Si somos hijos de Dios y atravesamos de esta forma por cada situación, en medio de lágrimas, entonces hay promesas de hermosos resultados, de bendición y, como vengo diciendo, de un mayor peso de gloria.